A todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube o nos oyen a través de nuestro canal de Spotify en este espacio de conversación Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida. En un mundo de alta complejidad para la tarea de educar, que algunos califican como emergencia o de crisis, todos nos damos cuenta de que necesitamos seguir profundizando para tener más luces más claras en este apasionante desafío que es la educación, sobre todo en la etapa escolar. Hoy tenemos el honor de conversar y de tener aquí conectado vía online al doctor Miguel Ángel Martínez González, quien se ha hecho un espacio en su agenda para conectarse con nosotros desde Boston. Bien, desde Boston. El doctor Martínez González nació en España, en Málaga, 1957. Es médico, doctor en medicina por la Universidad de Granada, especialista en medicina preventiva y salud pública, catedrático de salud pública en la Universidad de Navarra de 2005 y catedrático visitante de la Universidad de Harvard de 2016. Está correcto, todos los otros están correctos, Miguel Ángel. Ha liderado y aquí en lo más, no sé si lo más, grandes estudios epidemiológicos, siempre me cuesta decir la palabra, como SAN o SUN, Seguimiento Universidad de Navarra, con más de 23.000 voluntarios, PREDIMED, Prevención con Dieta Mediterránea, con más de 7.000 participantes, el mayor ensayo de nutrición realizado en Europa, y PREDIMED Plus, con cerca de 7.000 participantes sobre los efectos en la salud de los cambios en estilos de vida y alimentación. Entre otros, ha recibido el Premio Nacional Gregorio Marañón en 2022, el más importante en investigación médica en España. Sus libros Salud a Ciencia Cierta, 2018, ¿Qué comes?, de 2020, y Salmones, Hormonas y Pantallas han sido un éxito editorial. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Y quería partir antes del saludo así inicial, mostrar el libro Salmones, Hormonas y Pantallas, que voy a leer la dedicatoria porque también explica por qué estamos conversando con el profesor, doctor Miguel Ángel. Dice: para la dirección, profesorado, padres y alumnos del Colegio Tabancura, con mis mejores deseos y con la ilusión de que entre todos difundan estas ideas en mi querida tierra de Chile, que siento como mía por tenerla muy dentro siempre del corazón. Miguel Ángel, Pamplona, 7 de febrero 2023. Aquí está, la muestro para que después quien quiera ver el libro y lo difunda. Y estamos en eso precisamente, Miguel Ángel, tratando de difundir las ideas de este libro. Así que muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros. Es un placer estar con vosotros. Yo he podido estar, quizás es el país que más he visitado de toda Iberoamérica, es Chile. Tengo muy buenos amigos en Chile y siempre es un placer pues estar con vosotros y poder contestar a lo que queráis preguntarme. Muchas gracias. Y quería partir con esto. En una entrevista en enero de este año, presentando el último libro Salmones, Hormonas y Pantallas, defines como un reto, o al libro como un reto a la cultura tóxica actual, especialmente los temas de adicciones y de sexualidad, que en el fondo son los últimos coletazos de la revolución sexual de mayo del 68. Una revolución que a tu juicio ha tenido frutos amargos. ¿Podría explicarnos esta afirmación? Sí, realmente ha hecho mucho daño. Toda la filosofía, toda la ideología que se difundió a partir del mayo del 68 desde París, y esto se extendió a todo el mundo, donde se concebía que si los seres humanos pues tenían lo que se le llamó entonces la libertad sexual, que era una sexualidad donde no había mucho lugar para el compromiso definitivo, donde no había mucho lugar para los valores profundos, para el matrimonio, la familia, el valor de la espera. Todo esto quedaba postergado y se le daba como mucho protagonismo al disfrute más centrado en uno mismo, ¿verdad? Entonces, todo esto que prometía una sociedad feliz, risueña, llena de alegría y de disfrute, pues se ha transformado en la sociedad donde más antidepresivos se consumen, donde la primera causa de muerte en muchos países en la gente más joven de 50 años es el suicidio, donde los psiquiatras están absolutamente asombrados de lo que están viendo, de autolesiones, de trastornos de ansiedad, por supuesto trastornos depresivos, problemas de anorexia nerviosa y, desde luego, una gran dosis de sufrimiento, especialmente en las personas jóvenes
son a las que se les ha vendido esta cultura. Yo he hablado muchas veces a lo largo de mi vida de la comida basura, porque nos interesa en salud pública confrontar el daño que está haciendo la comida basura, pero claro, lo peor es una cultura basura que está haciendo muchísimo daño, especialmente en la gente joven. Sí, me recordaba cuando explicabas estos frutos amargos, un comentario de Alan Bloom, no sé si conoce el libro The Closing of the American Mind, donde él dice que después de la revolución sexual todos esperaban que saliera atrás del closet una especie de león, lleno de fuerza, agresivo, y abre la puerta y que se encontraron con un gato tiñoso, que incapaz de dar ni un miau que no asusta a nadie, ¿no? Quizás pasa algo parecido, ¿no? O sea, que nos hemos encontrado con sorpresas, o sea, cuando parecía que había una revolución desde el punto de vista epidemiológico de superar las enfermedades crónicas, pues de pronto aparece algo que nadie se esperaba, que fue la epidemia de SIDA, que ha arrasado con muchísimas vidas humanas y ha destrozado a personas jóvenes. Pero es que hace nada, el año pasado, en 2022, algo que parecía un triunfo de la salud pública, que era la erradicación de una enfermedad. Esto ha sido el gran triunfo que llevábamos casi 50 años hablando de que se había erradicado la viruela. Aparece la viruela del mono y se extiende por todo el mundo y hay más de 80.000 infectados desde mayo a diciembre del 2022. Esto lo cuento en el libro y son unas lesiones dolorosísimas y que están en relación con una sexualidad que tiene un componente meramente del placer, o sea, se olvida de la relación interpersonal permanente, se olvida de la familia, se olvida de los hijos, se olvida de la educación de las generaciones futuras, se olvida del altruismo, se olvida de lo esencial, porque al final la esencia del amor es tú sí, yo no. Hasta que no se llega a ese punto no se puede decir que alguien ama a una persona. Si no se está amando a sí mismo y se está buscando a sí mismo, entonces es como un continuo fraude. Y todo esto, lógicamente, yo no lo veo desde el punto de vista filosófico o ético, moral o religioso en el libro Salmones, de la Hormonas y especialidad. Pantallas. Yo lo veo desde el punto de vista más científico, médico, desde el punto de vista de un profesional de la salud pública que dice, ¿qué estamos haciendo? Y cuando pasen unas cuantas generaciones nos preguntaremos, ¿cómo es posible que nos hayamos hecho tanto daño precisamente con unos eslóganes culturales que están degradando a la persona humana y que la están destrozando no solo anímicamente, sino también somáticamente, desde el punto de vista más físico, de su salud física, porque estamos hablando de que el catalizador de la revolución sexual fueron los contraceptivos hormonales y claro, hay que ver lo que han hecho los contraceptivos hormonales en cuanto a daño para el sistema cardiovascular, con ictus, o sea, accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, cáncer de mama, trombosis venosas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es un cúmulo de daños que viene de esa idolatría del placer que trató de instaurar la Revolución del Mayo del 68. Los frutos han sido muy amargos. Y, y a propósito del libro se llama Salmones. Uno cuando ve el título, ¿qué querrá decir esto? Una cosa relacionada con la dieta mediterránea, comer más salmones. ¿Quiénes son los salmones? ¿En qué consiste esta como nueva revolución? Bueno, a mí me gusta mucho comer el salmón, lo recomiendo, es una fuente de ácido graso omega 3, pero no tiene nada que ver con el título del libro esto. El título del libro de Salmones es porque cuando se habla de todas estas cosas, como acabamos de hablar, pues lógicamente surge una visión que puede parecer pesimista, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos hemos hecho? ¿Qué daño? ¿Qué frutos amargos? Y sin embargo hay razones para el optimismo. Por eso es la primera palabra que aparece en el libro, Salmones. ¿Cuáles son las razones para el optimismo? Pues tantas personas jóvenes que en vez de dejarse llevar por la corriente, nadan como el salmón contracorriente. Tienen la valentía de ir en contra de lo que parece imponer la dictadura de la mayoría, que es una dictadura cultural que se está estableciendo en muchos ambientes, especialmente a la gente joven. De ¿por qué haces esto? Porque todo el mundo lo hace. No se trata de eso, se trata de ir en contra de lo que hace mucha gente, precisamente porque eso que están haciendo la mayoría no es lo normal. Normal viene de que sigue una norma, no de serlo estadísticamente más frecuente. Entonces hay gente que prefiere seguir la norma de lo que es mejor para su biología, para su psique, para su psicología, para su salud mental, física y para su felicidad, en vez de hacer lo que hace la mayoría, que desgraciadamente lo que hace la mayoría
pues tiene mucha influencia, pero somos mucho más gregarios de lo que parece. Entonces, el libro es un cántico de admiración hacia tantos jóvenes que parecen salmones, porque hay muchos más de los que parecen. O sea, yo me estoy encontrando, no sé cuántas entrevistas he contestado sobre este libro, pues, no sé, por lo menos 80 entrevistas. Llevo en medios de comunicación, en televisión, en radio, en periódicos, y me encuentro muchísimo apoyo. O sea, yo pensaba, me lo dijo incluso la directora de Planeta, me dijo, oye, Miguel Ángel, ¿tú sabes lo que estás diciendo aquí? ¿Tú sabes a lo que te arriesgas? Claro, el libro se publicó el 18 de enero y yo pensaba, bueno, vale la pena, o sea, yo estoy dispuesto a inmolarme, o sea, estoy dispuesto a que me crucifiquen por lo que digo en este libro. Pero hay que decirlo, porque a mí me preocupa la salud pública, me preocupan tantos jóvenes que están destrozando su vida por unas decisiones que son muy equivocadas. Entonces, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que no ha habido críticas. O sea, que uno busca y dice, ¿quién ha criticado el libro Salmones? No, me siguen invitando a dar conferencias, sigo recibiendo emails de apoyo, sigo viendo comentarios súper positivos en Amazon. El libro ya lleva 3 ediciones, está influyendo muchísimo y esto es señal de que hay muchos más salmones de los que parecen. Porque claro, la gente que se entusiasma cuando lee el libro y te dice, oye, esto había que decirlo, qué bien, bestial lo que estás diciendo, brutal, esto está llegando a mucha gente. Es que hay que decirlo, es que hay que perder los miedos. Muchas veces nuestro mayor obstáculo es nuestra propia imaginación negativa, ¿no? Aquí se suma lo imaginario, o sea, lo futurible que no existe, lo irreal, con el pesimismo. Entonces el libro es muy optimista, tanto al principio como al final. El último capítulo es un cántico también de optimismo. Y hablo de esos salmones que son tantos jóvenes que tienen que crear a su alrededor ese movimiento de ir en contra de la corriente. Benjamín, no te presenté, pero ya lo conocen acá. Sí. En el segundo capítulo de su libro, estoy de acuerdo, parte muy optimista, termina también muy optimista, pero vamos a hablar un poco del problema, digamos, que presenta. En el segundo capítulo del libro, Busca lo mejor para tu vida, no lo que harían los demás. En él se hablan, entre otros temas, del impacto que tienen hoy las pantallas y el alcohol. Entonces, me gustaría partir por las pantallas. ¿Qué sabemos hoy sobre el impacto que están teniendo las pantallas en la capacidad de los jóvenes de ser salmón y de nadar contra la corriente? Pues tienen mucha influencia, o sea que actualmente hay mucha evidencia científica de hasta qué punto la exposición a redes sociales, el quedarse enganchado al teléfono móvil, pues son factores de riesgo muy fuertes de suicidio, de depresión. Hay toda una escala que se han desarrollado por psicólogos y por psiquiatras donde se detecta con esos cuestionarios, con esas escalas, se detecta si alguien tiene un uso de teléfono móvil de alto riesgo, especialmente entre los adolescentes y jóvenes. Entonces, aquí se ha visto en un estudio sistemático, o sea, que se revisan muchos estudios previos, pues se ha visto que más que se duplica el riesgo de ideación suicida cuando hay uso de alto riesgo del teléfono móvil, y se duplican los intentos de suicidio. De hecho, pues ya hay lo que se llama un metaanálisis. Metaanálisis es resumir de manera cuantitativa, formal, desde el punto de vista estadístico, toda la evidencia previa de 18 estudios de cohorte. Los estudios de cohorte son estudios que siguen prospectivamente a miles de personas para ver qué les pasa en el futuro con respecto a actitudes, conductas, estilos de vida que tenían al principio. Esto combina un total de casi 250.000 de participantes y entonces se ve cómo aumenta por cada hora más de uso de pantallas en un 13% el riesgo de desarrollar una depresión en el futuro. Entonces, limitar el uso de las pantallas es algo que realmente es una medida preventiva hoy día, especialmente en los adolescentes. Y pienso que hay que darle un mensaje a los padres muy claro, muy contundente, de que cuanto más retrasen el darle un teléfono inteligente a sus hijos, más inteligentes son los padres, ¿verdad? Los padres más inteligentes son los que no dan teléfonos inteligentes, ¿verdad? Y esperan mucho y quieren ser el último de la clase, porque el argumento de los chavales es que todos en mi clase lo tienen. Dice, pues mira, es que a mí me gusta ser el último, ¿vale? En esto quiero ser el último, hasta que no lo tengan todo y ya veremos, ¿no?
Y ahí tienen que ejercer al mismo tiempo los padres una gran empatía de ser absolutamente sinérgicos con su hijo en todo lo que les importa a sus hijos, en sentirlo como suyo, en tener esa comunicación sentimental de apoyo muy fuerte, con ejercer la autoridad sin que les tiemble el pulso al mismo tiempo, con serenidad, sin enfadarse, sin ser estridentes ni llegar a posturas dramáticas, pero efectivamente cuando se le ha preguntado a los dos psicólogos de Estados Unidos, los dos profesores de psicología que más han estudiado esto en Estados Unidos, que son en la costa este Jonathan Haidt y en la costa oeste Jen Twenge, pues que tienen libros escritos sobre esto, ellos que no pestañean, dicen, oye, ¿a qué se debe la peor crisis de salud mental que tenemos en la gente joven? Las redes sociales, los teléfonos móviles, es que no pestañean al contestarlo. Esto está muy claro. Es un factor muy decisivo ahora mismo y desde el punto de vista de la prevención de los suicidios, ya digo, en personas jóvenes en España, 1 de cada 10 muertes, yo no sé los datos de Chile, lo siento, pero deben ser lamentablemente similares, ¿no? 1 de cada 10 muertes en personas jóvenes por suicidio, pero el suicidio es la punta del iceberg. Detrás de cada suicidio que se declara y se contabiliza, hay muchos otros que se enmascaran porque está estigmatizado y contabilizan como si fuesen envenenamientos accidentales, caídas, etcétera, ¿no? Y después están todos los intentos de suicidio, que son una tragedia para la familia y para todo el entorno de cada chaval, de cada chica. Y después está toda la patología psiquiátrica que hay debajo. O sea que todo esto es un problema de primera envergadura que se ha disparado desde el 2007, que es cuando empezó el primer teléfono inteligente, que fue el iPhone. Sí, bueno, y podemos agregar también... Alcohol. Me has preguntado sobre el alcohol, no he dicho nada sobre el alcohol. O sea, le iba a preguntar ahora... Acaba con el alcohol. Le iba a preguntar ahora sobre el alcohol, pero quería seguir un poco con las pantallas, agregando de todo lo que... Ese es el efecto que provocan las redes sociales en sí, pero también cómo hoy día las pantallas como que nos engatusan, nos enganchan en otros comportamientos que son tanto más peligrosos, como por ejemplo el acceso a la pornografía o cómo nos convencen, bueno, el tema de grooming y de cosas así, también cómo nos convencen también de consumir, nos genera un consumismo de consumir productos que son finalmente los que estas redes sociales nos quieren vender. Sí, efectivamente, lo más adictivo que tienen las pantallas es la pornografía. Es un destrozo brutal el que está haciendo psiquiátricamente, psicológicamente la adicción a pornografía en la gente joven. Esto es un estímulo supranormal que tiene efectos sobre el cerebro no solo desde el punto de vista de la funcionalidad de las neuronas, sino también efectos físicos, somáticos, morfológicos. Hay cambios estructurales en el cerebro debido a la adicción a pornografía. Y de todo lo que puede ver un chaval en las pantallas, lo más adictivo es la pornografía. Y es un engaño permanente porque cuanto más se exponen a pornografía, más sed tienen de exponerse. O sea, es el ciclo de la adicción. Entonces surge una sed de buscar estímulos cada vez más potentes, cada vez más aberrantes, degenerados, que inicialmente podían parecer repugnantes. Y todo esto, cuando se llega a encontrarlo, no se sacia esa sed, sino que se aumenta todavía más. Este es el ciclo de la adicción y hace que todo esto sea un negocio muy lucrativo. Detrás de ese negocio hay tiburones, que yo le llamo en el libro la Corporación Industrial de Pornografía Online, que tienen unos negocios billonarios y que están continuamente transgrediendo sus propios principios, porque ponen pornografía no deseada cuando dicen que no la van a poner nunca, ponen pornografía infantil, ponen todas las cosas más sádicas, más aberrantes, porque saben que el usuario, cuando se va enganchando, llega un momento que los estímulos convencionales no le hacen efecto. Y todo esto tiene también efectos físicos en disfunciones de tipo sexual. Todo esto lo cuento en el libro. Y creo que es un tema en el que los gobiernos tendrían que entrar de una manera mucho más clara y más radical. Porque al final todo esto se traduce, porque sí hay escenas de pornografía infantil, que las hay y muchas en todas estas webs pornográficas, es porque hay una violencia contra los niños. Esto lo ha denunciado una película que ha tenido un impacto impresionante aquí en Estados Unidos, que es la película que se llama Sound of Freedom, de Eduardo Verástegui y Jim Caviezel, y que yo no la he visto el tráiler, he leído mucho sobre ella,
pero denuncia que al final lo que hay es secuestros de niños para hacer estas películas pornográficas de pornografía infantil, y al final acaban con la vida de estos niños para comerciar con sus órganos. O sea, hay toda una realidad tristísima de una esclavitud infantil que es consecuencia de que se ha sido liberal y permisivo con todo el tema de la pornografía, porque todo esto surge de gente que desde muy joven se expone a pornografía. Y estas industrias lo que quieren es que las personas desde más jóvenes, los niños, cuanto antes cojan el teléfono móvil y se expongan a pornografía. Por otro lado, al otro lado de la pantalla está el depredador sexual, que hace todas estas técnicas de ir pues agasajando, engatusando a ese chaval o a esa chica, hasta que consigue que le muestre vídeos de tipo pornográfico propios, de que se grabe vídeos a sí mismo, y luego pues le chantajea diciendo que se lo va a enseñar a sus padres si no tiene un encuentro personal. O sea, hay estos depredadores, eso está muy constatado, y es un peligro gravísimo, y los padres no pueden ser ingenuos, o sea, tienen que ser suficientemente inteligentes, como decía, para que los más inteligentes no dar teléfono inteligente, y si desgraciadamente ya le han dado el teléfono inteligente al niño, hay que pensar, o bien se le quita y se le explica bien, porque todo esto requiere unas explicaciones bien dadas y bien documentadas, y el libro es un arsenal de esa documentación. El libro está lleno de referencias científicas, tiene 450 notas a pie de página donde todo esto está documentado científicamente. O sea, no me saco nada de la manga ni me dedico a especular, sino que todo está en la literatura médica. Pues los padres tienen que explicárselo bien a los hijos y quitarle el móvil, o si no pueden quitárselo, ponerle todas estas formas de custodio, que ellos sean perfectamente conscientes de quién entra a sus pantallas, quitar las redes sociales, quitar los avisos, tener unas horas en las que esté el móvil bajo llave. Por supuesto, lo peor es usarlo por la noche, porque por la noche tenemos más bajos los niveles de cortisol, estamos más indefensos, y al otro lado del móvil no solo está el depredador, están unos algoritmos de inteligencia artificial que son poderosísimos, porque se alimentan de todos los usuarios. O sea, que una red que la está usando 1.000 millones de personas tiene 1.000 millones de inputs continuamente diciendo cómo enganchar y atrapar a un chaval. ¿Y qué va a hacer el pobre chaval que está con el cortisol bajo, que está medio zombie por la noche, para defenderse de eso? Está en inferioridad de condiciones. Entonces queda atrapado. Y entonces lo vemos en los colegios, lo vemos en las universidades, está pasando en todo el mundo, que llegan sin haber dormido, que llegan porque se han pasado la noche enganchados al teléfono móvil. Esto, lógicamente, que es un factor de riesgo poderosísimo para destruir la salud mental de cualquiera. Un chaval de 14, 15 años que se pasa noches en blanco enteras pegado a la pantalla de un teléfono móvil, es muy difícil que tenga un desarrollo psicológico adecuado. Es una persona que probablemente ya tenga déficits psicológicos para toda su vida, que va a tener un alto riesgo de desarrollar trastornos de depresión, de ansiedad, problemas de trato con los demás, de autismo, etc. O sea, todo esto es una bomba de relojería, que es toda una generación que está siendo afectada. Entonces, ¿quiénes son los que mejor pueden combatir esto? Los salmones. O sea, que los padres tienen que dedicar mucho tiempo a que sus hijos entiendan todo esto y se conviertan en difusores de esa revolución de los salmones que yo quiero provocar con este libro. Bien, otro de los problemas que atentan contra que estos jóvenes puedan realmente ser salmones es el alcohol. Digamos, yo me he dedicado a estudiar este tema, como conversamos antes del inicio del programa. Yo hice mi tesis con Joaquín de Irala precisamente sobre factores de riesgo de consumo de alcohol en los adolescentes, y cuando le hablo a papás y trato de convencerlos de lo mal que es, al menos en Chile, que tiene una cultura bastante alcohólica, por decirlo de alguna manera, me encuentro con con algunas convicciones muy arraigadas en toda una generación, en toda una generación de padres, y es que pensar que todo el mundo lo hace, o sea, que todos los adolescentes consumen alcohol, la gran mayoría. De hecho, eso, si se lo preguntan a los mismos adolescentes, se lo pregunté la semana pasada a un primero medio, a un tercero de la ESO, y me decían el 80%, el 90%, cuando en Chile es el 15% de los alumnos de primero medio. O sea, primero esta convicción de que todo el mundo lo hace, y en los padres esto como botando la toalla, diciendo todo el mundo lo hace, es como una etapa, una fase nomás de la adolescencia, ya se le pasará, mientras no muera en un accidente de tránsito, mientras no maneje, no conduzca, no ven mayores problemas que eso. Y
Y otra cosa que en Chile está muy arraigada, esto de que hay que enseñarles a tomar. El problema no es que beban, el problema es que no saben beber. Y entonces hay que enseñarles que no mezclen, que coman antes, y una serie de mitos que se tienen al respecto. Entonces, primero, usted en su libro habla del botellón y otras traiciones del alcohol. Digamos, ¿cuáles, primero, son ciertas estas creencias que tienen los padres, que nos puede decir al respecto? Y si deberíamos también estar preocupados, así como estamos preocupados de las pantallas, si deberíamos estar preocupados también del alcohol. Sí, efectivamente, son falsas esas creencias que tienen los padres. A la gente joven, toda autoridad sanitaria, toda persona que trabaje en epidemiología, en salud pública, en cualquier sitio del mundo, coincide conmigo en decir lo siguiente. Para personas menores de 35 o 40 años, lo más saludable es cero alcohol, cero absoluto, ninguna bebida alcohólica, ni bebidas que tengan menos alcohol como la cerveza o la sidra, ni mezclarlo, ni que se consuma con comida. ¿Por qué? Porque, primero, las principales causas de muerte en las personas jóvenes están relacionadas muy directamente con el alcohol y por poco que se consuma ya aumenta el riesgo. Y esas causas de muerte son los accidentes de tráfico, por delante de los accidentes de tráfico el suicidio y después el cáncer de mama en las chicas. Entonces, el alcohol, ¿qué hace sobre el cáncer de mama? Pues hace que las hormonas sexuales femeninas que promueven cáncer de mama estén más tiempo actuando. Aumenta la proteína transportadora de estrógenos, hace de hormonas sexuales, hace que actúe más y con poco alcohol, con una copa a la semana ya tiene más riesgo que si no consume ninguna copa a la semana. Para los accidentes de tráfico la relación es exponencial y bueno, yo tengo que contar aquí una anécdota personal, o sea, yo estaba en España dando un curso hasta el día 10 de agosto y luego me volví a Boston. Entonces, ese día que me volví a Boston, recibo de mi hermano un mensaje diciendo que están en shock todos porque Luisito, de 19 años, que acaba de terminar primero de Derecho, pues ha muerto esa madrugada, a las 6 de la madrugada, en un accidente de coche. Es un amigo de la familia, conozco a toda la familia de Luisito, no voy a decir qué familia es, pero una familia relacionada con mi tierra. Yo soy del sur de España y conozco a muchos de sus familiares. A él no lo conocía personalmente. Y mi hermano me dice esto, lo de siempre, volviendo a las 6 de la madrugada de una fiesta, conductor bajo los efectos del alcohol. A lo mejor Luisito no había bebido, pero había bebido el que conducía. Y entonces el que conducía salió ileso, los otros dos que iban en el coche salieron con pequeñas lesiones y Luisito murió. Esto está pasando todos los fines de semana. Es que no me ha tocado a mí, yo bebía cuando tenía esa edad. Bueno, pues tuviste suerte de que no tuviese tocado, pero esto... Y cuando se ve el riesgo de suicidio, sobre todo el abuso agudo del alcohol, que es tomar varias copas en pocas horas, pues el aumento del riesgo no es que se duplique o que se triplique, es que se multiplica por más de 20 veces. El riesgo de suicidio en el futuro, de las personas que hacen esto, que tienen esta costumbre. Porque además, desde el punto de vista de neurobiología, ya hay estudios con resonancia magnética funcional, hay estudios de imagen cerebral que ven que ese consumo de alcohol reduce el volumen cerebral, afecta a las neuronas, o sea, se pierden neuronas con el alcohol. En esa época de la adolescencia y de la juventud, donde todavía no está plenamente desarrollada la corteza prefrontal y es clave pues, que haya una buena salud neurológica para que se llegue al pleno desarrollo, porque esto hasta los 25 años por ahí sigue desarrollándose la corteza prefrontal, sobre todo, ¿no? Que es la que más está involucrada en el autocontrol, ¿verdad? Entonces, todo esto son elementos que, ya digo, no es una opinión de Miguel Ángel Martínez, no estoy hablando de opiniones, en esto coincidimos todos los que hemos estudiado el tema del alcohol y la salud. Otra cosa distinta es que uno esté hablando de una persona que tiene 50 o 60 años,
que ya no está desarrollando su corteza cerebral, no está en esa situación, no tiene tanto riesgo ni de suicidio ni de accidente de tráfico, sus riesgos principales son isquémicos, y entonces una copa de vino en las comidas puede reducir el riesgo de cardiopatía isquémica, de ataque al corazón o de lo que llamamos vulgarmente derrame cerebral, ictus o accidentes cerebrovasculares se reducen también, o la diabetes se reducen. Pero eso es en personas que tienen ese riesgo, pero no en personas jóvenes que tienen cero riesgo de tener un infarto, de tener un ictus, de tener una diabetes. Pero también muchos jóvenes hoy en día prefieren el consumo de marihuana frente al de alcohol o el tabaco porque lo consideran inocuo. ¿Es cierto esto? No, la marihuana no es inocua ni mucho menos. O sea que la marihuana tiene unos efectos muy graves sobre precisamente la patología psiquiátrica. Nosotros con Miguel Ruiz Canela y Joaquín de Irala escribimos hace ya muchos años, creo que fue sobre el 2005, en el Medical Science Monitor, porque se empezaba a hablar de los primeros estudios epidemiológicos, empezaron en Suecia, donde habían seguido a reclutas del ejército que consumían marihuana y los habían seguido décadas para ver quién desarrollaba una esquizofrenia, quién desarrollaba algún tipo de psicosis en el futuro, y vieron que la marihuana era un factor de riesgo muy potente de desarrollar trastornos de salud mental cuando se empezaron a consumir, especialmente en gente joven. Entonces hubo unos autores ingleses que dijeron, esto no es posible, porque si esto pasase, que la marihuana fuese un factor de riesgo tan potente, pues tendríamos las consultas de los psiquiatras llenos de gente joven con problemas de salud mental. Entonces, Miguel Ruiz Canela, Joaquín y yo escribimos diciendo, oye, es que hay que esperar un poquito, pero vais a ver cómo va a pasar, porque estos estudios están bien hechos, porque luego salió otro estudio de Patton, otro estudio en Francia, salieron una serie de estudios epidemiológicos muy bien hechos, luego un metaanálisis en Lancet, y efectivamente, ¿qué ha pasado? Pues que ahora mismo las consultas de los psiquiatras están llenas de gente con problemas de salud mental por consumo de cannabis, por consumo de marihuana, porque claramente tiene este efecto. Y no es un efecto que esté condicionado a que alguien tenga una especial predisposición, ¿eh? Es un efecto de dosis y respuesta. O sea Y después pasa una cosa, que a mí me parece que esto es de las señales de una sociedad profundamente hipócrita y que hay sitios donde fumar tabaco parece que es el colmo de la antisalud pública y el mismo tipo que está diciéndote que no fumes tabaco está diciendo que no pasa nada con la marihuana. Y dicen, ¿qué quedamos? Porque el humo al final es el mismo para producir cáncer de pulmón y para producir irritación, porque al final es una hierba que se quema. O sea, que lo que produce el cáncer de pulmón con el tabaco no es la nicotina, es todos los carcinógenos que lleva el humo del tabaco o de cualquier hoja que se queme, que estamos en lo mismo con la marihuana. Entonces se está fumando mucha marihuana porque parece que es la droga de la izquierda, ¿no? Y dice, como es de la izquierda, pues ya la toleramos. Y dice, no, mira, vamos a ser serios, ¿no? Seamos científicos. Esto no es cuestión de ideología ni de política, de ser de derecha e izquierda. Aquí hay un humo que produce una combustión y en esa combustión se producen benzopirenos, se producen una serie de derivados de la combustión del carbón que claramente no hay ninguna duda de que esos son de los mayores carcinógenos que tenemos sobre el planeta y la gente se está fumando sus porros, sus cigarros de marihuana alegremente porque hay algunos que dicen que incluso tiene efectos medicinales, pero esto es esquizofrenia de los que están diciendo eso, o sea que estamos en una sociedad muy hipócrita con estas cosas y hay que desenmascararlas. De la marihuana hablo un poco, no hablo mucho en el libro, se merecería un tratado especial porque realmente a mí me asombra el daño que está haciendo la marihuana ahora mismo y sobre todo lo perverso es la tolerancia social, que se ha conseguido una tolerancia social que no la hay para el tabaco. Cambiemos un poco de tema, volvamos más, porque es cierto, de la marihuana habla muy poco en el libro, del alcohol también habla muy poquito en el libro. Hablemos un poco de... usted ya afirma en el libro, dice la OMS, estima que surgen más de 1 millón de casos nuevos de enfermedad de transmisión sexual en el mundo cada día. Esos son 400 millones al año. Entonces, la pregunta es por qué si nunca antes, probablemente en la historia, se sabía tanto, como sabemos hoy, sobre los agentes que la producen, sobre cómo se transmiten, sobre cómo se tratan, cómo se previenen. O sea, ¿por qué nunca antes en la historia había habido tantos contagios como ahora?
Imagínate que ahí en la sala donde estáis, resulta que hay una tubería en esa pared verde que tenéis de fondo que se rompe o pasa algo, hay un pequeño sismo, un pequeño terremotito Siempre una y posibilidad empieza esa. a salir agua, ¿no? Tú tienes salir agua bien fuerte, ¿verdad? Entonces tienes dos posibilidades. Una, que empiece a coger una serie de trapos y cubos y tal para limpiar el agua, ¿verdad? Escobas, barres, cepillos para barrer el agua, y otra es que tapes la fuga de agua. Entonces, en todo lo de la enfermedad de transmisión sexual, siempre lo que se ha hecho ha sido el tratamiento, ¿verdad? Tratamiento como prevención es lo que ha conseguido algo frente al SIDA, pero lo que no se ha hecho es ir a la causa. La causa es profundamente cultural, social, educativa, y no se ha arreglado el tema. No se ha dicho con claridad algo que es absolutamente básico y que habría que repetirlo por la mañana, por la tarde y por la noche, que es que cuando uno tiene una sola pareja mutuamente fiel y no infectada, las infecciones de transmisión sexual no son problema para ti. Esto es lo que tendría que saber todo el mundo. El problema está en la multiplicidad seriada o concurrente de parejas. Concurrentes a la vez, tener varias parejas, o seriada, ir pasando de una pareja a otra. Si no hubiera en una sociedad multiplicidad de parejas, no habría infecciones de transmisión sexual. Cero. Sin embargo, hay 1 millón al día, porque no se ha afrontado la causa. O sea, sigue saliendo agua, tú recoges agua del suelo, pero seguirá saliendo y no arregla el problema. Los problemas de la medicina siempre se han arreglado yendo a la causa, nunca yendo a las consecuencias. Es decir, que hay que ir a la causa. El momento en que todo el mundo tenga una alimentación de alta calidad, un patrón alimentario de alta calidad, bien proporcionado, bien equilibrado, con los nutrientes necesarios, sin comida basura y tal, bajarán muchísimo los infartos, la diabetes, la obesidad. Mientras se sigan poniendo todo el énfasis en pastillas para controlar la obesidad, en pastillas para controlar el colesterol, en pastillas para controlar la hipertensión, no se arreglarán los problemas de enfermedades cardiovasculares. Nunca se arreglarán. Lo mismo pasa con el cáncer de pulmón. Hasta que no se quite del planeta el fumar, pues seguirá habiendo cáncer de pulmón. El momento en que nadie fuma en el planeta nada y se respire aire en vez de respirar humo, que es una barbaridad respirar humo en vez de respirar aire, esto no es natural, ¿verdad? ¿Es natural respirar humo? Nuestros pulmones están hechos para respirar aire. Y lo mismo pasa con la conducta sexual. El ser humano, lo propio del ser humano es la monogamia. Y esto hay que decirlo mucho, la monogamia mutuamente fiel. Eso es lo que más conviene al ser humano desde el punto de vista de su salud mental, física, de su biología. No solo, por supuesto, de su salud psíquica, ¿no? Entonces, el momento en que se está respirando humo, pues hay cáncer de pulmón. El momento en que se pierde la costumbre a la monogamia y la mayor parte de la gente tiene multiplicidad seriada o concurrente de pareja y hay una precocidad sexual muy grande y esas parejas no duran porque han empezado muy jóvenes, que es lo que suele pasar con las parejas que empiezan muy jóvenes, pues y entonces ya empieza el recambio de parejas, pues se transmiten un montón las enfermedades de transmisión sexual y están haciendo mucho daño porque están incontenibles en todos los países. Para colmo está el tema de la compensación de riesgos, que es que cuando se pone el parche, dices, imagínate que los que están recogiendo agua, dicen, no importa más el agujero que hay en la pared por el que está brotando agua, no importa, lo podéis hacer más grande, que ya recogemos nosotros el agua. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Esto es lo que se está haciendo con el condón, esto es lo que se está, y hablo mucho de la barbaridad que es desde el punto de salud pública, desde el punto de vista de salud pública, pues centrar toda la prevención de enfermedades de transmisión sexual en la difusión de condones, ¿no? Y lo que se hace con la profilaxis preexposición del SIDA, que es que gente que no está infectada se le dan unos medicamentos para que pueda hacer todo tipo de conductas sexuales, puede ejercer todo tipo de conductas sexuales, que así no se contagia. Claro, no se contagia de SIDA, porque esos fármacos son contra el SIDA, pero se contagia de sífilis, de gonococia, de tricomonas, de todo tipo de micoplasma genital, de un montón de otras infecciones, porque claro, el fármaco es solo contra el SIDA, ¿no? Sin embargo, para la industria farmacéutica es un gran negocio que gente sana se tenga que tratar. Claro, vendo mis fármacos caros no solo a los enfermos, sino también a los sanos y además lo paga el gobierno, o sea que no lo tiene que pagar el usuario. Entonces, esto es el negocio redondo.
un alcance al principio hablábamos de la Revolución del 68 y justo ese mismo año Pablo VI publica su encíclica Humane Vitae, que vista desde ahora hacia atrás parece ser como muy profética, ¿no? Y él, en esa encíclica Pablo VI advertía sobre las nefastas consecuencias de una mentalidad que disocia precisamente el placer de los fines de la sexualidad. ¿Qué nos dice? Bueno, ya ha salido, pero más en específico, ¿qué nos dice la epidemiología hoy? ¿Tenía razón Pablo VI? Absolutamente, absolutamente. O sea, uno lee ese documento de hace tantos años, de hace más de 50 años, y ve que lo que dijo que iba a pasar ha pasado. Es decir, porque toda esta violencia contra las mujeres, de la que también hablo en el libro, lo de la violencia doméstica, ¿no? O violencia intrafamiliar, o violencia de pareja. En inglés se dice intimate partner violence, ¿no? Violencia de pareja íntima, pues todo esto está afectando especialmente a las mujeres, y esto lo denunciaba Pablo VI en la Humane Vitae. También denunciaba que iba a haber imposiciones por parte de los gobiernos, y ahora mismo pues hay como cancelación de quien habla claro de conductas sexuales que están haciendo daño, y uno lo dice desde el punto de vista científico, y resulta que te hacen el vacío o te retiran el micrófono, no te dejan hablar porque dices estas cosas los gobiernos, y están de una manera absolutamente dictatorial imponiendo una ideología contraria a la ciencia en muchos aspectos de la sexualidad. Esto lo anunciaba también Pablo VI, o sea, decía, ¿qué impediría a un gobierno pues establecer como obligatorio? Y recordemos el caso de China, ¿no? Después de aquella encíclica de Pablo VI, China pues impusieron como obligatorio el aborto con la política del hijo único, si una mujer se quedaba embarazada del segundo hijo. Y esto fue dramático, y es también llamativo el silencio de la sociedad occidental frente a esta barbaridad que estuvo vigente muchos años en China, y había escuadrones del aborto que obligaban contra su voluntad a las mujeres a abortar. Y esto, ¿dónde están los que dicen pro-choice, ¿no? Cuando se impone esto, ¿verdad? ¿Dónde está la elección de la mujer, ¿no? Entonces, todo esto que profetizaba Pablo VI, desgraciadamente ha pasado, pero creo que hay que ser optimista de nuevo y mirar hacia el futuro y pensar que ese documento es fantástico, es magnífico. Lo que dice la Humane Vitae está muy bien sustanciado científicamente a fecha de 2023. Doy mucha evidencia científica en el libro de todo lo que propugna Pablo VI cuando hay motivos serios, graves, para limitar o espaciar los nacimientos, del recurso a los métodos naturales más modernos que hay de regulación de la fertilidad. Y en esto, en Chile, desde Chile se han hecho unas aportaciones realmente muy importantes a todo este terreno, ¿verdad? De la regulación natural de la fertilidad, que es una alternativa para los matrimonios que por razones serias pues no pueden tener más hijos, no deberían tener más hijos por una paternidad responsable, que es un concepto que aparece en esa encíclica. La paternidad responsable es bidireccional, o sea, que tiene los dos sentidos, ¿verdad? Desde cuando se puede, sí, que lo dice el Génesis, ¿no? Creced y multiplicaos, ¿no? Y cuando hay un motivo serio, pues se puede recurrir a estos métodos que son eco-friendly, ¿no? Que son amistosos con la ecología, respetuosos de la naturaleza de la mujer, no son una bomba de hormonas que deje en dique seco el ovario y que además perjudique al cáncer de mama y a toda la enfermedad cardiovascular, la trombosis venosa, etcétera. Entonces, incluso a la depresión. Hay mucha evidencia de que los contraceptivos orales están relacionados con mayor riesgo de depresión. Esto está publicado en las mejores revistas médicas. Entonces, todo esto que decía Pablo VI hay que volverlo a leer. La gente se cree que la Humane Vitae es un documento inmenso porque no lo han leído, son 16 páginas. Así que esto se lee en nada, ¿no? En un cuarto de hora se lee la Humane Vitae y está muy bien explicado. O sea, que yo recomiendo a todo el que me oiga este vídeo que no deje de leer cuanto antes la Humane Vitae y lo aplique, porque es un documento realmente excepcionalmente bueno y que tenemos que defender desde el punto de vista científico los que estamos en salud pública, porque es una gran defensa de la salud pública, lo que dice este Papa, no solo de la doctrina católica, sino de la salud pública. En los últimos capítulos del libro se habla de, bueno, el impacto, precisamente el impacto psíquico que tienen las relaciones románticas, del valor de la espera, de la virginidad 2.0, de por qué casarse es mejor que convivir. Me parece a mí que los tres últimos tienen un enfoque más positivo que quizás el primero, habla de, bueno, la promiscuidad y el impacto psíquico que tiene eso.
Pero tenemos invitados a Joaquín Integrala, precisamente a hablarnos de estos temas. Entonces yo me quería, si bien los últimos tres son más positivos, me quería quedar con el primero. Tiene algo que ver, bueno, también ya lo ha dicho anteriormente, pero en esta epidemia de patología mental que tenemos, en la abundancia de suicidio, la hipersexualización del ambiente, ¿cómo? Efectivamente, esto es uno de los estudios que están más tapados y que, sin embargo, pues lo han hecho nada menos que los CDC de Atlanta. Los CDC de Atlanta son quizás la instancia más solvente en salud pública en Estados Unidos. Entonces, ellos hacen periódicamente lo que se llama el Youth Risks Behavior Survey. Entonces, aquí pues entrevistan a miles y miles de chicos y chicas que son escolares y que vienen a tener pues de 15 a 18 años sobre todo. Y entonces ahí ven el riesgo de intento de suicidio, lo han visto, eso está publicado, lo cito en el libro, el riesgo de intento de suicidio de las chicas, según sean vírgenes, que son la mayoría, en esas edades, según hayan tenido una pareja, dos parejas o tres parejas o más. Pues el riesgo de intento de suicidio se multiplica por más de 2 veces si han tenido una pareja a esas edades, por casi 3 veces si han tenido 2 parejas y por más de 5 veces si han tenido 3 o más parejas sexuales. O sea, esto es una evidencia científica, esto igualdad de otras características que se asocian al suicidio, al intento de suicidio. Entonces, todos estos intentos de suicidio que tenemos se han ido acompañando de una costumbre de mayor promiscuidad sexual y sobre todo de precocidad en las relaciones sexuales. Todos estos son factores que están contribuyendo a una crisis de salud mental y por tanto pues desde la estricta epidemiología y de los estrictos datos de salud mental hay que decir que no es lo ideal pues todo esto que se vende como el colmo de la felicidad porque luego resulta que intentan suicidarse con más frecuencia si han tenido parejas sexuales precozmente y cuantas más parejas más intentos de suicidio. Y como para ir terminando ya, volviendo a los salmones del principio, que nadar contracorriente, no la tienen fácil. Y uno se da cuenta que no la tenemos todo fácil, no es que solo, pero la gente joven especialmente, porque la corriente es fuerte, el agua parece estar contaminada con drogas que nos adormecen y atacan precisamente aquellos músculos con los que deben remontar la corriente. El autocontrol, la fortaleza, la templanza, a retrasar la gratificación, etc. Entonces, para ir terminando, bueno, yo sé que la respuesta es no, pero está todo perdido, está todo por hacer. ¿Cómo podemos los padres, profesores y tutores ayudar hoy a los jóvenes a ser capaces de nadar contracorriente? Sí, para terminar con un tono yo pienso que optimista. esto es un reto que tenemos por delante, pero ante los retos lo que uno tiene que hacer es crecerse, evitar cualquier asomo de pesimismo, porque la realidad es que al final te das cuenta de que hay mucha más gente que piensa como tú cada vez que hablas de esto, o sea que quizá hay como una manipulación mediática muy fuerte, una manipulación desde Hollywood, de que parece que todo el mundo pues, piensa de una determinada manera y no es así. Porque todas estas principios, estas realidades, pues de alguna manera las tenemos todos en nuestra conciencia, en nuestra persona, ¿no? Es decir, que son propias de la naturaleza humana. Uno se da cuenta que lo mismo que uno se da cuenta de que no es natural respirar humo en vez de respirar aire, pues se da cuenta rápidamente en cuanto se lo explicas de que no es natural pues muchas de las cosas que se están promulgando ahora mismo, propagando ahora mismo. Entonces, es un discurso para el que hay que prepararse bien, o sea, que lo que hay que hacer es tener buenos argumentos. Por eso creo que sin ningún tipo de pudor yo recomiendo la lectura de este libro, sobre todo porque no gano dinero con él. O sea, he destinado todas las ganancias posibles de este libro a financiar investigaciones en salud pública y yo no me meto nada en el bolsillo, pero creo que el libro es un documento que hay que tener a mano porque te da muchos argumentos y te da muchos modos de razonar y mucho dato que es necesario para hablar hoy día a la cultura contemporánea de una manera documentada, ¿no? Entonces, las personas que quieran difundir esto, que son muchas más de las que parece, insisto, pues que se documenten bien antes, o sea, que se lean bien el libro, que miren las fuentes que cito. Hay muchos códigos QR donde se pueden ver vídeos que también lo explican de alguna manera y todas estas ideas hay que difundirlas.
Y cuando las difundes, te das cuenta de que la gente engancha contigo y sintoniza. Yo he visto muchas personas, el propio Joaquín Dirala, en Estados Unidos Jason Everett y Cristalina Padilla. O sea, son personas que han tenido una audiencia impresionante. Hay otros grupos que están haciendo esto. Entonces yo creo que tenemos que apoyarnos unos a otros. Tenemos que repetir mucho que lo normal es lo que sigue una norma y todos tenemos esas normas. De alguna manera intuitivamente conocemos cuál es la norma que conviene al ser humano y que es lo normal y lo natural para el ser humano. No es lo estadísticamente más frecuente y desde luego pues hay que ser ejemplares y hay que tomar decisiones que a veces pueden parecer radicales, porque en salud pública esto lo hemos aprendido muy bien. O sea, todo lo que era ponerle a los cigarrillos un filtro o hacer cigarrillos bajos en nicotina o este tipo de engaños, eso no funciona. Lo que funciona es no humo, o sea, espacios libres de humo, como se está haciendo ahora en las universidades norteamericanas, que no es que no se pueda fumar en los edificios, es que no se puede fumar tampoco en todo el campus, en los espacios abiertos. O sea, que esas medidas así de radicales son las que al final funcionan. O sea, que yo en el libro digo algo que le va a escandalizar a muchos, es que no se le deja tener, por lo menos en España, el carnet de conducir a ningún chaval hasta que no tiene 18 años y además ha aprobado un examen del carnet de conducir. Pues algo similar había que hacer con los teléfonos inteligentes. Esperar a los 18 años y además demostrar suficiente madurez. Porque hay muchos más conductores locos al otro lado de la pantalla que en las carreteras. Y entonces uno se va a encontrar con toda esa locura porque hay auténticos tutores en YouTube que dicen cómo suicidarse o por qué convertirse en una anoréxica te hace más feliz o por qué drogarse está muy bien, o por qué ser promiscuo, y lo dicen alegremente, o anuncian que se van a suicidar, ¿no? Y entonces, todo esto son tutores que hay, ¿no? O que cambiarse de sexo, ¿no? También hay tutores sobre esto, ¿no? Entonces, todas estas cosas son unas influencias perversas que muchos chavales, muchas chicas no tienen la madurez necesaria. Entonces, tendría que esperarse a los 18 años para poder acceder a todo ese mundo y además haber pasado un examen, ¿no? Esta es una medida que parece muy radical, pero bueno, es lo mismo que en algunos países han dicho, para poder conducir, 0 alcohol, ¿no? Y en cuanto tengas algo de alcoholemia, te ponen una multa, ¿no? Entonces, este tipo de medidas hay que propugnarlas y cuando seamos muchos los que hablamos así desde la salud pública y esto se vaya difundiendo, pues yo creo que los gobiernos no tendrán más remedio que intervenir. Pero primero hace falta un movimiento social. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por tu tiempo. Perdón, es que me extiendo mucho las respuestas, pero es que es un tema que me apasiona. No, y la sinceridad y la crudeza a veces da los datos, pero y nos quedamos con el mensaje de esperanza, yo creo, porque si no es como para hundirse toda esta cifra. Y nada, pues yo creo que el mismo hecho de escribir el libro, de dar esta entrevista, es parte del compromiso que tienes por producir un cambio, ¿no? Y aquí en el colegio tratamos de, en positivo, transmitir buenas ideas que están alineadas con salmones, hormonas y pantalla. Así que te deseamos lo mejor en esa estadía en Estados Unidos y muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer.